Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Dios le bendiga. Para quienes no me conocen, mi nombre es Raúl Estrada, un vaso frágil en manos de un alfarero poderoso, y que tengo la dicha de, como lo dice 1 de Timoteo 4:12, ser tomado por digno para el ministerio. Así que, para quienes no me conocen, soy una persona que tiene alrededor de 3 años en esta iglesia compartiendo la palabra del Señor. Y en esta mañana tengo el gusto, el privilegio, el honor de empezar un nuevo estudio. Acabamos de terminar hace algunas semanas la segunda carta a los Corintios y el día de hoy vamos a empezar un nuevo libro que es el libro de Hechos, un libro bastante interesante. En él vamos a encontrar cárceles abiertas por el poder del Espíritu Santo, vamos a encontrar naufragios, vamos a encontrar persecuciones, vamos a encontrar personas siendo sanadas por el poder de una sombra, vamos a encontrar que algunas personas mandaban sus pañuelitos y las personas se sanaban gracias a ese pañuelito, pero sobre todo gracias al poder de Dios, porque el pañuelo no tenía ningún poder en sí mismo. Vamos a encontrar cojos que de repente brincan y danzan y pueden entrar al templo. Vamos a encontrar barreras derribadas entre los judíos y los gentiles y vamos a encontrar el evangelio expandiéndose alrededor de todo el mundo conocido hasta entonces, pero que aunque Hechos va a terminar en algún momento, vamos a encontrarnos con que Hechos se sigue expandiendo y el evangelio no se quedó estancado en Roma, sino, como lo decía mi hermano David, nos alcanzó hasta el confín de la tierra en Tecamachalco. Y aún el evangelio se sigue expandiendo hasta el día de hoy gracias al poder del Espíritu Santo. Entonces va a ser un libro bastante interesante, aunque extenso, más extenso que lo que hemos venido estudiando, que fue Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Ahora Hechos va a tener 28 capítulos, así que vamos a terminar el año y seguramente nosotros continuaremos estudiando Hechos. Vamos a empezar un nuevo año y seguiremos en Hechos seguramente. Pero estoy seguro de que Dios nos va a estar hablando a través de este libro que escribe Lucas. Así que te voy a invitar a que me acompañes, vamos a dar inicio, pero antes de comenzar con la explicación que hoy voy a compartirles, quiero que me acompañen a orar y a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos habla a través de su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, nos acercamos al trono de gracia, al trono de misericordia, en donde podemos ser recibidos gracias a los méritos de tu Hijo, en donde podemos ser abrazados, en donde podemos ser reconfortados, en donde podemos ser amados y sentirnos protegidos también, Señor. Y nos acercamos confiados de saber que tú nos escuchas, de saber que tú inclinas tu oído hacia nosotros, y también al saber que tú nos hablas y nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y hoy te pido, Padre, que a través de este estudio que hoy comenzamos, bendigas, edifiques, fortalezcas, establezcas a tu iglesia aquí en Tecamachalco, así como estableciste tu iglesia en Jerusalén, así como estableciste tu iglesia en Judea, en Samaria, como fuiste expandiendo tu iglesia hasta Roma. Y así como en el transcurso de la historia hemos visto tu poder milagroso obrando en vidas quebrantadas, obrando en vidas perdidas, obrando en vidas que necesitaban un nuevo nacimiento, así te pido que obres también a través del Espíritu Santo en esta iglesia, que la vivifiques, que avives nuestros corazones, Señor, y que a través del entendimiento claro de tu palabra nos lleves a la acción y nos lleves a honrarte y a glorificarte como tú lo mereces, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Ok, el día de hoy no vamos a dar un estudio como tal del pasaje que leímos hace un momento, sino que va a ser una introducción. Esta introducción va a servirnos para todo el estudio que vamos a tener posteriormente. Les va a servir a ustedes como escuchas, les va a servir también a quienes estén compartiendo
el libro de Hechos, a quienes pasen aquí al frente a poder compartir lo que el Espíritu Santo dejó escrito ahí en su palabra. Entonces va a ser una introducción, vamos a sentar bases, vamos a ver varios bloques y nos va a dar una pauta de saber cómo debemos de interpretar Hechos, cuál es el propósito de Hechos y cómo Hechos puede servirnos para que nosotros también lo llevemos a la práctica. Lo primero que vamos a ver es quién es el autor. Y el autor del libro de Hechos es Lucas, aunque en Hechos no aparece el nombre de Lucas, tampoco, o más bien digamos que no lo firma, tampoco dice que él es el autor, pero la evidencia histórica, los padres de la iglesia, los primeros cristianos se lo atribuían a Lucas, al igual que el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico, una persona sumamente preparada, y en cuanto al libro de Hechos, si nosotros pudiéramos leerlo en el idioma griego, nos íbamos a dar cuenta de que es un libro con un estilo muy puro, con un estilo muy desarrollado, algo que no tiene, por ejemplo, Pedro, que era un pescador. Pedro escribe, sí, algunas cartas, pero el estilo de Lucas es superior. No estoy diciendo que su mensaje sea superior, sino su forma de escribir. Y nos podemos dar cuenta de que era una persona preparada, además de que era una persona que le gustaba investigar. Es considerado como un gran historiador, así como Pablo es el teólogo, así como Juan es el místico, Lucas es el historiador. Y va a escribir tanto Lucas como Hechos con un destinatario que es Teófilo. Nosotros realmente no sabemos quién es Teófilo. En Lucas se le llama "Oh excelentísimo Teófilo", por lo que probablemente era una persona que tenía un cargo importante en el gobierno romano, posiblemente era un gentil que simpatizaba con el Evangelio, que simpatizaba con las buenas nuevas acerca de un Salvador, pero realmente no hay más datos que la mención de Teófilo tanto en Lucas como en Hechos. Ahora, el nombre de Teófilo es bastante interesante porque se compone de dos vocablos griegos. Uno es Deos, que significa Dios, y otro es Philos, que significa amado o amigo. Y si lo traducimos al español, Teófilo significa amigo de Dios o el amado de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos adoptar ese nombre y decir, yo soy el amigo de Dios, yo soy el amado de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? Juan, cuando escribe su evangelio, dice el discípulo amado, aquel a quien Jesús amaba. Y qué buena onda, ¿no? Que alguien pueda decir eso. Y que Juan pueda escribir de sí mismo, a mí me ama Jesús. Y yo creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. A mí me ama Jesús, a mí me ama Dios. Yo he sido rescatado y ahora ya no soy enemigo, sino que Cristo mismo me llama amigo. Cristo mismo me llama amado. Entonces, cuando Lucas dedica este libro a Teófilo, creo que nosotros podemos ahí estar identificados, porque nosotros, al igual que él, aunque portamos nombres diferentes, podemos identificarnos con aquel que es amigo de Dios y con aquel que es amado de Dios. Este libro entonces puede ir bien dirigido hacia nosotros. Su fecha de escritura aproximadamente fue entre el año 60 y el 64, antes de la destrucción del templo en el año 70, porque Lucas no va a mencionar la destrucción en el libro de Hechos. Si ya hubiera ocurrido, probablemente Lucas lo hubiera narrado en su libro, pero como no lo narra, es probable que este libro haya sido escrito antes de la destrucción del templo. Tampoco va a narrar la muerte de Pablo. De pronto Pablo es encarcelado, es sentenciado a muerte, pero Lucas nos deja ahí, no nos dice qué pasó después con Pablo. Entonces probablemente cuando Pablo termina de escribir Hechos todavía no había sido efectuada la muerte de Pablo, que sucedió alrededor del año 65. Entonces podemos fechar el libro de Hechos aproximadamente en el año 60 al 64. Y algo bien interesante de Lucas es que nos va a narrar desde el año 30, cuando Jesús muere y resucita, hasta el año 63. Entre su evangelio, el evangelio de Lucas, y el libro de Hechos, Lucas abarca un periodo de 66 años. Entonces, es bien interesante porque en el evangelio de Lucas nos va a narrar desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús, es decir, 33 años. Y luego en Hechos nos va a narrar desde la ascensión de Jesús hasta el año 66, aproximadamente, 63, es decir, otros 33 años. En Lucas abarca 33 años, en Hechos otros 33. Y es algo interesante,
Porque cuando leemos Hechos nosotros, a lo mejor tú te puedes sentar y leerlo en un día y lees Hechos de corrido en un solo día. Pero lo que estás leyendo ahí es la historia de 33 años en la que la iglesia se estuvo desarrollando. Entonces Lucas obviamente no va a narrar toda la historia de esos 33 años porque sería un libro demasiado extenso, pero va a seleccionar ciertas actividades, va a seleccionar ciertos eventos para llevarnos al propósito de su escrito, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, en Lucas vamos a encontrar una variedad de temas y digamos que quizás el más importante de ellos es el Espíritu Santo. En Hechos, el Espíritu Santo se va a mencionar alrededor de 50 veces y es el libro del Nuevo Testamento que más veces menciona al Espíritu Santo. No es un tratado de neumatología, no vamos a ver las características del Espíritu Santo, pero sí vamos a ver lo que el Espíritu Santo produce en la iglesia y cómo el Espíritu Santo obra a través de personas pecadoras, cómo el Espíritu Santo obra a través de personas que no son perfectas, de personas que tienen defectos, de personas que tienen incluso peleas entre ellos, divisiones. Pero el Espíritu Santo va a estar sosteniendo a la iglesia porque la iglesia no la sostiene ningún hombre, sino la sostiene el poder de Dios. Y el Espíritu Santo, como lo veíamos hace algunas semanas, es Dios mismo. Entonces, uno de los temas más relevantes de Hechos va a ser la obra del Espíritu Santo. Otro tema importante que va a abordar Lucas es un carácter misionero. Entonces, vamos a encontrarnos aquí con un reto para la iglesia el día de hoy. Porque Lucas nos va a narrar en su libro de Hechos cómo las personas iban y hacían misiones, iban y evangelizaban a otras personas. Vamos a encontrarnos que todos parten de Jerusalén parten hacia Judea, de Jerusalén parten hacia Samaria, hacia Roma. Nos vamos a encontrar a un eunuco etíope que lleva el evangelio hacia Etiopía. Vamos a encontrarnos también que en el día del Pentecostés había más de 15 países representados ahí y todas las personas van a escuchar el evangelio en su propio idioma. ¿Y qué crees que van a hacer ellos? Van a ir y van a anunciar el evangelio a sus diferentes lugares de origen en su propio idioma. Entonces el carácter que tiene Hechos es un carácter misionero, un carácter de ir y hacer discípulos a las naciones, así como lo encontramos en Mateo 28. Lucas, por así decirlo, es el cumplimiento de la gran comisión. Es el cumplimiento de que los discípulos tienen que ir a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús ha mandado. Entonces Lucas tiene en este libro nos presenta un carácter misionero. Es un llamado a la acción de la iglesia, un llamado no solamente a venir y a escuchar un mensaje, un llamado de no solamente congregarte, sino un llamado a que tú también puedas compartir las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Es todo un reto lo que nos va a presentar Lucas en este libro. Ahora, otro de los temas fundamentales del libro de Hechos va a ser la doctrina de los apóstoles, es decir, su autoridad. Porque aunque nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Esteban, con Felipe, nos vamos a encontrar con los 7 diáconos que son elegidos ahí en Hechos 7 y que después esos mismos diáconos van a predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar que todos están regidos por la doctrina de los apóstoles. Y la iglesia del día de hoy, 2023 de este siglo, sigue teniendo la necesidad de regirse por las doctrinas de los apóstoles. No hay otra doctrina, no hay otro evangelio. Así un ángel bajara y nos contara un evangelio distinto, no tendríamos por qué hacerle caso. La iglesia se sostiene por la doctrina de aquellos que vieron a Cristo y lo vieron resucitado, de aquellos que estuvieron siendo capacitados durante 3 años por el mismo Jesús, aquellos que el mismo Jesús seleccionó, los llamó a convertirlos en pescadores de hombre, los preparó y después lo vieron resucitado y Él los mandó a cumplir con esa gran comisión. Y vemos que todo el libro de Hechos, aunque más adelante se va a agregar Pablo, por ejemplo, Pablo va a ser contado dentro de los apóstoles, pero Pablo no va a añadir nada nuevo de lo que ya sabían Pedro, de lo que ya sabía Juan, de lo que ya sabía Santiago. Incluso Jacobo, que después se le cambia el nombre a Santiago, que es el hermano de Jesús,
y que al principio no creía en Jesús, pero después de la resurrección se convierte en un pilar importante en la iglesia de Jerusalén. También él compartía la doctrina con Pedro y con Juan. La doctrina de los apóstoles es en donde está fundamentada la fe cristiana. Por eso vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento que la iglesia es como un edificio que encuentra fundamento en la doctrina de los apóstoles. Y no hay otro fundamento. El evangelio que ellos mismos recibieron de Jesús es el evangelio que se predica en Hechos y es el evangelio que debemos seguir predicando el día de hoy. Y otro tema importante. Vamos a ver la soberanía de Dios sobre la historia. Eso es increíble. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 8, que se va a desatar una gran persecución en Jerusalén. Y entonces los apóstoles van a quedar ahí, los que son judíos, pero los que son discípulos y son de origen griego, por así decirlo, van a tener que salir huyendo de Jerusalén porque había una persecución contra los cristianos. Pero nos vamos a dar cuenta que en ese punto de la historia Dios está controlando los hechos, porque si no fuera por esa persecución el evangelio no se hubiera expandido. Y entonces los discípulos salen huyendo de Jerusalén a lo que se conoce como la diáspora, pero en esa diáspora van a plantar iglesias. Van a ir a las sinagogas a predicar el evangelio y después de las sinagogas van a hablar al público, digamos en general, y el evangelio se va a comenzar a expandir gracias a una persecución que hubo en contra de los cristianos. Entonces nos damos cuenta en el libro de Hechos que Dios maneja los hilos de la historia. Dios maneja los hilos de la historia de la humanidad. Y eso es un tema recurrente en la Biblia. Nos damos cuenta cómo, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos porque Dios tenía un propósito grande, que era preservar a una nación y hacer del pueblo judío una gran nación. Y de 72 personas que entraron en Egipto, salieron 2 millones. Dios maneja los hilos de la historia. Y no solamente maneja los hilos de la historia en general, sino que maneja los hilos de tu historia. Maneja los hilos de tu propia vida. Maneja los hilos de todo lo que acontece en tu día a día. Dios no deja nada al azar. Dios no juega a los dados. Dios no se olvida de ti. Dios no deja que te pasen cosas fortuitas. Todo lo que acontece en tu vida está determinado por Dios y está controlado por Él. Las cosas buenas Él las manda y las cosas malas Él las permite con un propósito eterno para tu vida. Y nos vamos a dar cuenta de eso en la historia de Hechos. Cómo Dios permite persecuciones, cómo Dios permite naufragios, cómo Dios permite encarcelamientos, pero todo eso tiene un propósito. Y los hilos de la historia en Hechos y en la historia en general están siendo controlados por Dios mismo. Y otro de los temas que vamos a encontrar en Hechos es la salvación integral. ¿A qué me estoy refiriendo con la salvación integral? A que Dios no le preocupa solamente tu alma. Dios no está interesado solamente en rescatar tu espíritu. Dios está interesado en rescatar tu cuerpo también. Por eso Cristo asume lo que Él mismo va a salvar. Por eso Cristo se encarna para rescatarnos de forma integral. La salvación que Dios ofrece no solamente es espiritual, sino también es física. Por eso Cristo resucita con un cuerpo físico. Por eso Cristo asciende con un cuerpo físico. Y eternamente Cristo está como un hombre Dios a la diestra del Padre. Es el primer representante de la raza humana en el cielo. Y así como Él recibe un cuerpo glorificado, los creyentes tenemos la esperanza de recibir un cuerpo glorificado. Porque la salvación de Dios es integral, espíritu y cuerpo. Y en Hechos nos vamos a encontrar que cada vez que alguien se encontraba con las buenas nuevas del Evangelio, no solamente era rescatado su espíritu, sino también su cuerpo. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, lo que les decía hace rato, un cojo recibiendo sanidad física. No solamente recibiendo sanidad espiritual, no solamente recibiendo salvación, sino que ese cojo entró danzando y brincando al templo porque había recibido una salvación integral. Y eso va a ser muy significativo porque en el Antiguo Testamento había leyes en donde los cojos no podían entrar al templo. Estaba limitado. Si tú eras tuerto, no podías entrar al templo. Si tú eras cojo, no podías entrar al templo. Un eunuco, que lo vamos a ver más adelante, era una persona que era castrada. Sus partes íntimas le eran magulladas. Y el Antiguo Testamento decía que ese tipo de personas no podían entrar al templo. Estaba restringido.
Pero nos vamos a encontrar a Felipe compartiéndole las buenas nuevas a este eunuco etíope y lo vamos a encontrar bautizándose. La salvación entonces que encontramos en Hechos es una salvación integral. No solamente es del alma, no solamente es espiritual, es integral, alma y cuerpo, y esa es la salvación que nosotros recibimos. Tenemos una esperanza de no solamente estar como espíritus en la presencia de Dios, sino nuestro cuerpo también va a ser glorificado. Ahora le voy a dedicar un espacio particular al primer tema que encontramos ahí, que es el tema del Espíritu Santo. Hechos menciona al Espíritu Santo, como lo decía hace rato, más de 50 veces. Es el libro del Nuevo Testamento en donde más veces se menciona. Ahora, el libro de Hechos recibe este nombre de Hechos de los Apóstoles aproximadamente en el año 150. Anterior a eso solamente se conocía como Hechos, porque de hecho Lucas no lo titula como tal. Hasta el año 150 aproximadamente recibe este nombre de Hechos de los Apóstoles, pero no siempre ha habido, digamos, una opinión generalizada de que sea un nombre correcto, porque en Hechos nos vamos a encontrar que se centra más en la obra de Pedro y en la obra de Pablo. Prácticamente no menciona nada acerca de los hechos de Juan, por ejemplo. Aunque llega a mencionar los hechos de Esteban, no se centra, digamos, que en cada una de las obras de los 12 apóstoles. Matías, por ejemplo, es mencionado cuando se elige como el faltante, digamos, pero no se menciona nada acerca de Matías. Entonces, no todos han estado de acuerdo con este título de Hechos de los Apóstoles y se le han dado varios títulos. Por ejemplo, el Evangelio del Espíritu Santo, porque lo que realmente vamos a encontrar ahí es la obra del Espíritu Santo a través de personas, a través de algunos apóstoles y a través de otros que solamente eran discípulos, ni siquiera eran apóstoles. Se ha nombrado también, por ejemplo, los hechos del Espíritu Santo. John MacArthur lo menciona de esta manera: los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ese sería como un título todavía más completo. Otro título que se le ha dado a este libro es Una historia de misiones que propaga el cristianismo. También sería un título adecuado. Otro título, y ese lo voy a desarrollar más adelante, un poquito más ampliamente: Un cumplimiento continuo de la promesa en Hechos 1:8. Otro título que se le ha dado es Una historia no acabada de la iglesia del primer siglo, porque esa historia se sigue de alguna manera escribiendo y la iglesia sigue expandiéndose. Y otro que la verdad a mí me gusta es La demostración de la resurrección. Este título se lo dio Crisóstomo, una persona bastante importante para el cristianismo, un padre de la iglesia. Y quiero detenerme un poquito en este título, La demostración de la resurrección. Justamente hace 8 días celebrábamos la resurrección de Jesucristo y cae muy bien que ahora empecemos a estudiar Hechos, porque justamente Hechos es lo que sucede después de la resurrección de Jesucristo. Pero la resurrección lo cambia todo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección nuestra fe no existe, y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Vana es nuestra fe si no creemos en un Cristo resucitado. Y entonces la resurrección va a cambiar todo y nos vamos a dar cuenta de eso en el libro de Hechos. Porque los evangelios que encontramos apóstoles pusilánimes, cobardes, que abandonaron a su maestro. Encontramos a un Pedro negando a Jesucristo. Encontramos que el único que estuvo en la crucifixión de Jesús fue Juan, y eso de lejitos. Todos huyeron, todos abandonaron a su maestro, todos se comportaron de forma cobarde y pusilánime. Encontramos a unos discípulos caminos a Emaús totalmente deprimidos, devastados, porque la esperanza había sido muerta. Los sueños de un libertador, los sueños de un salvador, los sueños de un redentor habían muerto en una cruz. Hasta el entendimiento que ellos tenían, claro. Pero después de la resurrección todo cambia, porque ahora encontramos a esas mismas personas cobardes, las encontramos en Hechos, hablando a viva voz. Encontramos a Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, predicando
delante de 3,000 personas. Y todas esas 3,000 personas convirtiéndose después del discurso de Pedro. Encontramos entonces que aquellos que fueron dispersados cuando encarcelaron a Jesús, ahora tienen valentía de predicar el Evangelio. Pero esa valentía se las da haber visto a Cristo resucitado. Nadie moriría por un Cristo muerto. Nadie entregaría su vida por un falso profeta, por alguien mentiroso, por alguien que dijo que iba a resucitar y no lo había hecho. El cristianismo hubiera muerto ahí mismo en la cruz si Cristo no hubiera resucitado. Pero cuando dice Max Lucado, cuando murió Jesús, murió tu pecado. Pero cuando Él resucitó, resucitó tu esperanza. Y entonces el cristianismo se ve fortalecido y encuentra su gloria en la resurrección de Cristo. Entonces, Hechos es una demostración del poder de la resurrección. Hechos es una demostración de que el poder de Dios es verdadero y que levantó a Jesús de los muertos, ahora ha enviado a su Espíritu Santo y la iglesia está investida de ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y la iglesia tiene ese mismo poder porque ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces en Hechos vamos a encontrarnos con esto, con una demostración de la resurrección obrada por el Espíritu Santo. Voy a leerte un texto de Justo González. Vamos a empezar a centrarnos en esta parte de las obras del Espíritu Santo. Y Justo González dice lo siguiente: si en realidad se tratara de los hechos de los apóstoles, Lucas nos hubiera contado lo que hizo cada uno de los apóstoles después de la ascensión del Señor, pero no. Lucas no tiene en este segundo libro otra protagonista que el Espíritu. Mientras seguimos aguardando el reino, los hechos del Espíritu continúan. Y esto es precisamente lo que le da valor y autoridad al libro de Hechos. Si se tratara únicamente de anécdotas sobre los apóstoles o sobre la iglesia primitiva, podría ser muy inspirador. Pero así todo sería más que un viejo libro de interés anticuario. Pero no es así. El mismo Espíritu, cuya acción vemos en Hechos, sigue actuando entre nosotros. Seguimos viviendo en tiempos de los hechos del Espíritu. Vivimos, por así decir, en el capítulo 29 de Hechos. Y mientras sigamos viviendo en estos tiempos, ese libro será palabra de Dios para nuestro provecho y dirección. Hay un capítulo, digamos, no escrito, que se ha ido escribiendo a lo largo de la historia, porque Hechos termina en el capítulo 28, pero el capítulo 29 no está en el canon, no está registrado, pero se sigue escribiendo porque el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. El poder del Espíritu Santo no nos abandonó cuando Lucas terminó de escribir Hechos. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. Y así como obró en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Roma, obra también en México, obra también en todo el continente latinoamericano, que para ese entonces obviamente los escritores del Nuevo Testamento no conocían, ni tenían idea de que existía otro continente. Pero aunque ellos no lo conocían, Dios sí lo conocía, y en sus planes estaba alcanzar a la gente de América, Latinoamérica, Norteamérica, y establecer ahí su iglesia también. Y el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. Y entonces, por así decirlo, estamos viviendo el capítulo 29 de Hechos. Déjame contarte una anécdota que a mí me sucedió. Cuando tomé un diplomado en música, me hicieron un examen propedéutico y yo no había ido, más bien no había cursado el curso propedéutico. Me hicieron un examen para saber si me admitían y una de las preguntas decía: ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? Y yo me quise ver muy espiritual y le puse Hechos porque no se ha dejado de escribir. Y entonces me tacharon la respuesta porque el libro más largo de la Biblia es Salmos, con 150 capítulos. Entonces la verdad es que reprobé ese examen. Reprobé ese examen, pero gracias a Dios aún así me admitieron y pude cursar el diplomado. Pero aunque el libro más largo de la Biblia ciertamente es Salmos, porque tiene 150 capítulos, Hechos de alguna manera es un libro que se sigue escribiendo, que no tiene un final cerrado. La verdad es que a mí me gusta mucho leer, pero a veces quedo frustrado cuando los libros tienen un final abierto.
Y es así una frustración de decirle al autor, pero dime qué pasó con el protagonista, dime cómo terminó la historia. Y hay libros que no te dicen cómo terminó la historia. Y Hechos tiene un final abierto, que se sigue escribiendo. Hechos tiene un final que no ha acabado porque la iglesia sigue siendo sostenida por el Espíritu Santo. El protagonista del primer libro de Lucas, es decir, el Evangelio de Lucas, es Jesús, mientras que en su segundo libro el protagonista es el Espíritu Santo. Déjame leerte el primer versículo de Hechos y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este versículo es muy significativo y tenemos que poner especial atención en la palabra comenzó. En mi primer libro te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que en este segundo libro Lucas va a hablar de lo que Jesús continúa haciendo. En el Evangelio de Lucas comenzó a hacerlo, en Hechos Jesús lo continúa haciendo, pero ahora no de forma, digamos, presencial y física, sino ahora a través del poder del Espíritu Santo. Por eso en los Evangelios encontramos que si Cristo se va, eso conviene porque Él va a mandar a otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces en Lucas vemos lo que Jesús comenzó a hacer y en Hechos vemos lo que Jesús continúa haciendo a través del poder del Espíritu Santo. Hechos 1, 8 al 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces ahí encontramos la forma en que Jesús va a continuar actuando a través del poder del Espíritu Santo. Yo me voy, pero ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces sí, van a tener ese poder, pero ese poder es para algo muy especial, para hacerle testigos. Y aquí encontramos el carácter misionero de Hechos, para ser testigos, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo 10, 17 al 27, dice lo siguiente: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Estas son palabras de Jesús, por cierto. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto lo dice Jesús durante su ministerio terrenal. Les dice: ustedes van a ser llevados ante concilios, ustedes van a ser llevados a las sinagogas para azotarlos, van a presentarse delante de gobernadores, de reyes, pero ustedes van a tener el poder de hablar, porque quien hable a través de ustedes va a ser el Espíritu Santo. Y estas palabras de Cristo las encontramos cumplidas justamente en Hechos. Entonces nuevamente vemos, en los Evangelios vemos lo que Jesús hace, en Hechos vemos lo que Jesús continúa haciendo, pero a través del poder del Espíritu Santo y utilizando vasos frágiles, que son los discípulos. Vasos frágiles, vasos que llevan un ministerio glorioso, que se pueden quebrar, pero que Cristo mismo los sostiene a través del Espíritu Santo. Te voy a leer un comentario de Carlos Raida, que dice que una iglesia en reforma permanente es una iglesia en renovación permanente. Y esa renovación es el fruto del obrar del Espíritu Santo. Seguimos haciendo este énfasis en el Espíritu Santo. Con acierto se ha dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque el sujeto y protagonista central de este libro es la tercera persona de la Trinidad. Y desde el anuncio por boca de Jesús de su venida, pasando por su derramamiento en Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, y sigue siendo con el crecimiento y expansión universal de la misma. Siempre se trata de los hechos poderosos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pero una iglesia,
en Reforma Permanente es una iglesia que está escribiendo el capítulo 29 y los siguientes continuamente abierta a los hechos poderosos del Espíritu Santo en cada momento y en todo lugar. Para ello debe ser una iglesia en renovación permanente. Cuando pensamos, por ejemplo, en la obra de la Reforma, pensamos en una frase que dice: una iglesia reformada está siempre en reforma, siempre se está reformando. No es una iglesia que se estanque, los tiempos cambian. Los retos que tenía Lutero, por ejemplo, son distintos a los retos que tenemos hoy en día. La iglesia necesita estarse renovando, estarse reformando, pero siempre es a través del poder y la guía del Espíritu Santo. Así como en Hechos. En Hechos se enfrentaban con un mundo que nunca había escuchado hablar del Evangelio, con un mundo gentil, un mundo pagano, un mundo que tenía demasiados dioses, el mundo helénico. Tenía retos que solamente podían cumplirse gracias a la obra del Espíritu Santo. Hoy nos enfrentamos contra el posmodernismo, contra la falsamente llamado movimiento progresista, nos enfrentamos a ideologías de género, nos enfrentamos a diferentes retos que solamente pueden ser llevados a cabo y cumplidos por el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo la obra en Hechos, en la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia naciente, sigue sosteniendo la obra en nuestros días. Pablo de Eiros menciona lo siguiente: en definitiva, el mensaje de Hechos es que el testimonio del Evangelio, empoderado por el Espíritu Santo, se esparce por todos los rincones del mundo y llega a todos los pueblos sin impedimento y sin temor alguno, conforme al propósito eterno de Dios. No hay barreras, fronteras, dificultades, impedimentos o amenazas que puedan detenerlo, porque los testigos de este Evangelio actúan llenos del Espíritu Santo y con la mente de alcanzar hasta los confines de la tierra. Esa frase que dice ahí, sin impedimento y sin temor alguno, la encontramos al final de Hechos, en donde nos dice que Pablo predicaba de esta manera: sin impedimento y sin temor alguno. Y como te decía hace rato, el libro de Hechos va a ser un reto para que nosotros prediquemos el Evangelio sin impedimento y sin temor alguno. Es un reto importante, porque ciertamente es imponente el predicar, el alzar la voz, pero este libro nos va a retar a eso, a hacerlo sin impedimento y sin temor alguno, porque quien sostiene la obra es el Espíritu Santo, es Dios mismo. La Biblia de Estudio de la Reforma dice que el primer libro registró todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, así que lo que implica es que este segundo libro continuará con el relato, mostrando lo que Jesús siguió haciendo y enseñando después de su ascensión al cielo. Él continuó obrando a través de la presencia del Espíritu Santo y el ministerio de sus apóstoles, ambos mencionados en 1:2. Te voy a citar aquí el 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo es quien hace la obra, los agentes que utiliza son personas comunes y corrientes como nosotros. Ahorita lo voy a retomar un poquito más a detalle, pero son personas sin ninguna otra gloria que la que les da el Espíritu Santo. No tienen nada especial en ellas mismas, sino el poder del Espíritu Santo, así como cualquiera de nosotros. Isaías 43:10 era un mensaje dado al pueblo judío en donde Dios les decía: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue nombrado Dios, ni lo será después de mí. Fíjate cómo Jehová le dice al pueblo de Israel: ustedes son mis testigos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ser testigos a los pueblos que los rodeaban. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Ir tras los dioses de los pueblos que los rodeaban. En lugar de ser testigos de Dios, se convirtieron al paganismo y abandonaron a Dios una y otra vez. Y esto mismo que encontramos ahí, vosotros sois mis testigos, ahora lo encontramos en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Es decir, la iglesia viene a ocupar su lugar como el verdadero Israel de Dios, siendo testigo de Jehová. Lo que no cumplió el pueblo de Israel, lo tiene que cumplir la iglesia.
El mandato que el pueblo de Israel fue incapaz de cumplir, la iglesia sí puede cumplirlo, porque la iglesia tiene algo que el pueblo de Israel no tenía: el poder del Espíritu Santo, el derramamiento, el cumplimiento de la promesa que encontramos en Joel siendo derramada en toda la iglesia, en todo aquel que cree. Entonces tenemos una ventaja enorme sobre el pueblo de Israel, porque nosotros sí habita el Espíritu Santo, y no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas fracasaríamos, pero con el poder del Espíritu Santo es posible cumplir el mandamiento de ser testigos de Dios. Voy a pasar a otra sección, que es cristianismo e historia. Algo muy curioso es que cuando yo era niño no me gustaba para nada la historia, pero lo curioso era que siempre sacaba 10 en mis exámenes de historia. En mis boletas siempre van a encontrar 10 en mi materia de historia, pero a mí no me gustaba. Yo me aprendía fechas, me aprendía nombres y contestaba los exámenes, y después del examen no me acordaba de nada. Nada más me lo aprendía para obtener una calificación. Pero cuando conozco del Evangelio, me empiezo a interesar en la historia, porque el Evangelio está escrito ahí en la historia de la humanidad. Y ahora encuentro que la historia, como te decía hace rato, está manejada por Dios mismo. Y todo el cristianismo está centrado en la historia. No podemos entender el cristianismo sin entender la historia. Lucas no escribe un hecho simplemente por curiosidad anticuaria, lo hace más bien por fuertes razones teológicas, lo dice Justo González, pero esas están enmarcadas en la historia. Lucas nos va a presentar hechos que se enmarcan en la historia, aunque su propósito es teológico. La expansión, por ejemplo, del Imperio Romano facilitó la expansión del Evangelio. La unidad política, el idioma y los caminos transitados por mercaderes y esclavos. Tal vez tú has escuchado algo que se llamó helenismo o helenización. Cuando escuchas esta palabra, a lo que se está refiriendo es a las conquistas que hacía el Imperio Romano. Alejandro Magno, sobre todo, conquistó una enorme cantidad de territorio. De hecho, terminó frustrado porque no había más territorio que conquistar. Fue un gran estratega, un gran militar, conquistó una gran cantidad de territorio, y la política del Imperio Romano era justamente el helenismo. Todos tenían que hablar el mismo idioma, todos tenían que adorar a los dioses que adoraban en Roma, y entonces ahí hay un sincretismo en donde todos adoran a los dioses griegos, todos adoran a los dioses romanos, todos adoran a los dioses egipcios, pero cuando llega a Jerusalén se encuentra con un pueblo que no está dispuesto a adorar a otros dioses, y por eso hubo muchos problemas con el pueblo de Jerusalén. Va a haber la rebelión de los macabeos, por eso van a destruir el templo, porque el pueblo judío se negaba a adorar a otros dioses. Pero este mismo imperio que conquista Jerusalén va a facilitar que el evangelio se expanda, porque en la unidad política que ellos manejaban había algo que se llamaba la paz romana. La paz romana estaba garantizada por militares que estaban a lo largo del camino. Entonces los cristianos podían transitar libremente por todos los caminos porque había militares, y los militares los protegían de alguna manera, y los cristianos iban y compartían el evangelio por esos caminos que eran protegidos por los militares romanos. Entonces esos caminos muchas veces van a ser transitados por mercaderes y por esclavos. Y aquí quiero hacer una anotación. El evangelio mayormente no fue esparcido por Pablo. Aunque Pablo ocupa un lugar muy especial en Hechos, no fue la principal persona que expandió el evangelio, sino personas que no conocemos sus nombres, personas que no conocemos sus identidades, personas que no están escritas en ningún capítulo de la Biblia, que no están escritos ni registradas en ningún libro histórico, personas esclavas, mercaderes, que iban llevadas hacia otros lugares por esos caminos que había construido Roma y que compartían el evangelio. Y entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar a Pablo escribiendo a Roma sin nosotros saber quién fundó la iglesia en Roma. Nos vamos a encontrar con una iglesia en Alejandría sin saber quién fundó la iglesia en Alejandría. Nos vamos a encontrar con una iglesia en Egipto sin saber quién la fundó. No está registrado en la Biblia, pero esclavos y mercaderes llevaban el evangelio gracias a esa unidad política que ofrecía el Imperio Romano.
Y otra cosa importante ahí es el idioma, que era el griego koiné o el griego común. Era el idioma que todo mundo manejaba fuera de Palestina, y ese idioma facilitó que el evangelio fuera expandido. Entonces nos damos cuenta de que el cristianismo está enmarcado en la historia y que Dios propició el momento adecuado para que el cristianismo pudiera expandirse en todo el imperio romano. Dios permitió que Roma hiciera todas esas conquistas, que Roma tuviera todas esas políticas, porque estaba preparando el camino para algo glorioso que era el evangelio. Esto es algo sorprendente, ¿no? Los judíos de la diáspora sirvieron de puente para que la fe pasara al mundo gentil. La diáspora era la dispersión. Había judíos que no vivían en Palestina por diversos motivos. Primero, el cristianismo se va a expandir con estos judíos que hablaban griego, y luego estos judíos, convertidos al cristianismo, iban a servir de puente para el mundo gentil. Entonces Dios propició todo eso. Dios movió los hilos de la historia para que en el determinado momento que Él había elegido, el evangelio se expandiera por todo el mundo. Nuevamente voy a citar la Biblia de Estudio de la Reforma, y dice: Hechos pertenece al género de la narrativa histórica bíblica, la cual provee un registro fiel, aunque selectivo, de los eventos de la intervención de Dios para redimir a su pueblo, además de la interpretación teológica y espiritual de tales eventos. Es decir, no nos interesa la simple historia, sino el propósito teológico, y el propósito teológico es el reino avanzando. Lucas entonces fue un gran historiador, y lo podemos ver en su evangelio. Lucas 1, del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, esta palabra me encanta, han sido ciertísimas y no se pueden negar, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa era la diligencia de Lucas para escribir su evangelio, y podemos estar seguros que también para escribir el libro de Hechos. Lucas se preocupó por entrevistar a aquellos que habían sido testigos oculares de la resurrección, testigos oculares de lo que estaba ocurriendo en los primeros siglos, y lo dejó por escrito con un propósito teológico. Kistemaker menciona lo siguiente: en longitud, Hechos supera casi todos los libros del canon del Nuevo Testamento. De hecho, los más largos son Lucas y Hechos. Con sus 28 capítulos y sus 1007 versículos, constituye un puente ineludible entre los evangelios y las epístolas. Sin duda que sin Hechos, el canon estaría incompleto. Es la continuación de los relatos de los evangelios y establece la base para la literatura epistolar. A ningún otro evangelista se le ocurrió esto. Lucas escribe su evangelio y hay otros 3 que son parecidos, pero en cuanto al libro de Hechos es único, y eso nos va a servir de puente entre los evangelios y las epístolas. En los evangelios encontramos a Jesús prometiendo al Espíritu Santo, pero en los evangelios no se derrama el Espíritu Santo. En las epístolas encontramos a Pedro, a Pablo, a Santiago, hablándoles a personas que ya tienen el Espíritu Santo, pero ahí tampoco nos narra cómo se derramó el Espíritu Santo. Pero Hechos sirve de eslabón entre el evangelio y las iglesias a las que se les escriben las epístolas, porque en Hechos encontramos la actividad de cómo se formaron esas iglesias. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de Hechos? Hechos es el desarrollo del versículo 1 al 8. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver muy rápido, los capítulos 1 al 7 están centrados en Jerusalén, y me seréis testigos en Jerusalén. Y en los capítulos 1 al 7 encontramos a los apóstoles siendo testigos en Jerusalén. Después dice a Jesús: me serán testigos en Judea y en Samaria. Y los capítulos 8 al 12 se centran justamente en Judea y Samaria. Encontramos ahí, por ejemplo, ya a Felipe, ya yendo hacia el pueblo gentil. Además de ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, dice Jesús: me serán testigos en los confines del mundo. Y los capítulos 13 al 28 se centran en el ministerio de Pablo llevando el evangelio a Roma, es decir,
los confines del mundo. Entonces Hechos es el desarrollo del versículo 1 al 8. Digamos que ese es el versículo clave y el versículo que se va a estar desarrollando en todo el libro de Hechos. Vamos a encontrarnos allí la superación de las barreras raciales. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, eran enemigos de hecho, pero vamos a encontrarnos allí que el evangelio alcanza a los samaritanos. Se rompen todas las barreras y nos vamos a encontrar a personas que antes no podían acercarse a Dios siendo encontradas y rescatadas por Dios. Nos muestra un evangelio universal, un evangelio que incluye a todos, incluso a nosotros mismos. En la primera parte, de hecho, se menciona más a Pedro, mientras que en la segunda parte el apóstol más mencionado es Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro es el apóstol a la iglesia en Jerusalén. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces nos damos cuenta aquí el desarrollo de Jerusalén hacia los confines de la tierra, siendo guiados por el Espíritu Santo, usando como agente a Pablo. El evangelio se esparce desde Jerusalén, el centro del judaísmo, hasta Roma, el centro del mundo pagano. Ese es el desarrollo de Hechos. El evangelio partiendo de Jerusalén. Y cuando terminamos en el capítulo 28 nos vamos a dar cuenta de que el evangelio ha llegado hasta la capital del mundo pagano, que en ese tiempo era Roma. Pero como te decía hace rato, Hechos no termina ahí, sino que se sigue expandiendo y ese evangelio sigue alcanzando los confines de la tierra. Lucas, si decimos que Hechos es la continuación de Lucas, quiero leerles un pasaje de Lucas, en donde Lucas cita a Jesús y dice: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se les predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús lo habla eso en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Tienen que predicar el Evangelio a todas las naciones y partiendo ¿de dónde? De Jerusalén. Y en Hechos, que es la continuación del relato de Lucas, nos encontramos justamente eso, que parten de Jerusalén y van a todas las naciones. Aunque no van a ser mencionadas todas las naciones por Lucas, nos vamos a encontrar que el evangelio se expande ciertamente a todas las naciones. Cristo encomendó la tarea de ser discípulos a las naciones. En Hechos encontramos la promesa de poder a través del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa misión, y Hechos nos relata el establecimiento del reino, no relata el establecimiento del reino, sino la expansión del mismo. ¿Quién hace el establecimiento? Cristo. Por eso encontramos en los evangelios: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene, instaura su reino, y ahora en Hechos lo vemos esparciendo el reino hacia el pueblo gentil. Gran parte del libro de Hechos es abarcado por sermones cuyo tema es la gloria de Dios como creador, la culpa humana delante de Él y la misión redentora de Jesús el Mesías y juez venidero de todos. Nos vamos a encontrar a muchas personas hablando, anunciando, y nuevamente te digo, ese es el reto para nosotros, seguir con ese querigma, es decir, con ese anuncio del evangelio. Ya casi terminamos. Es el puente histórico entre los evangelios y las epístolas. Esto ya lo he explicado, así que solamente lo voy a leer rápidamente. En los evangelios Cristo promete enviar al Espíritu Santo, pero en los evangelios no está registrado el cumplimiento de esa promesa. Es en Hechos donde encontramos que Cristo cumplió con su palabra, y luego las epístolas van dirigidas a personas que han recibido al Espíritu Santo por la obra salvadora de Cristo. Entonces Hechos es ese eslabón. Y vamos a concluir. Vamos a decir algunas conclusiones que nos sirven a nosotros. En primer lugar, decir que Hechos no es un libro prescriptivo. Es decir, no es un libro que nos mande a hacer cosas como sí lo son las cartas. En las cartas encontramos indicaciones, mandamientos, en Hechos no. Eso va a ser muy importante porque cuando nos encontremos con los apóstoles dando sus pañuelitos llenos de sudor para que la gente se sane, no quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es un mandato.
Cuando encontramos que Pedro sanaba con su sombra, no quiere decir que nuestra sombra va a sanar. No es un mandato tampoco. Entonces, Hechos es una narrativa histórica con un propósito teológico, pero no es prescriptivo, como sí lo son las cartas. Eso va a ser muy importante para que evitemos errores de tomar serpientes con nuestras manos y decir es que pues no hay veneno que nos haga efecto porque somos cristianos, ¿no? Hay que saber interpretar la Biblia. Y lo que encontramos en Hechos no son mandatos, sino es una narrativa con un propósito teológico. Otra conclusión es que debemos tener cuidado de transformar el libro de Hechos en una fuente de doctrina. Nuevamente, no es prescriptivo, no es un libro doctrinal, sino es una historia, una narrativa histórica. Y al mismo tiempo tenemos de tener cuidado de no negarle el peso teológico que tiene. Ciertamente encontramos principios que nos van a servir y nos van a retar. Hechos nos narra el crecimiento de la iglesia, el cual es producido por el Espíritu Santo, pero teniendo como medio de ese crecimiento a personas comunes, corrientes como nosotros, pero que obedecieron al mandato de Jesús. Y eso va a ser muy importante, porque aunque nosotros no somos un Pedro, no somos un Pablo, no somos un Esteban, nosotros somos tan comunes y corrientes como lo eran ellos, y nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Entonces no había nada especial en los apóstoles. Lo especial que tenían también lo tenemos nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces no nos confundamos en decir que ellos fueron personas maravillosas, sino que fueron personas frágiles en manos de un Dios fuerte y poderoso. Y nosotros hoy en día somos lo mismo. Y lo que encontramos en Hechos también puede ser reproducido en nuestras vidas por el mismo poder del Espíritu Santo. Y finalmente, no debemos idealizar la iglesia del primer siglo, pero sí imitar su determinación y unanimidad. ¿A qué me refiero con idealizar? A pensar que la iglesia en el primer siglo era perfecta cuando no lo era, cuando también ahí encontramos contaminación, cuando también ahí encontramos al mismo Pedro discutiendo con Pablo, cuando también ahí encontramos divisiones, cuando también ahí encontramos a una persona tratando de engañar al Espíritu Santo en el tema de su propiedad. La iglesia en Hechos no era perfecta, así como tampoco es perfecta la iglesia de hoy en día, pero la iglesia en Hechos era sostenida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el poder de la resurrección, les daba determinación y les hacía vivir en unanimidad. Ese es el reto para la iglesia hoy en día, tener la determinación de tener la convicción de que el Espíritu Santo mora en nosotros y vivir de forma unánimes, como lo vamos a encontrar en Hechos. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a concluir esta introducción al libro de Hechos, pidiéndole a Dios que nos guíe en los próximos estudios que vamos a estar teniendo, si Él nos lo permite. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor, y eso lo encontramos claramente en el libro de Hechos, al darnos cuenta de que tú utilizaste personas que anteriormente eran cobardes y que anteriormente se avergonzaban de ti, ahora siendo testigos tuyos en todo el mundo conocido. Y hoy en día, Padre, nosotros seguimos teniendo la gran bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aunque las obras que el Espíritu Santo haga a través de nosotros no van a quedar en los anaqueles históricos, no van a quedar en los anaqueles o en el canon de las Escrituras, podemos estar confiados, esperanzados de que sí van a llevar un registro de parte tuya, Señor, y de que tú seguirás obrando a través de la iglesia hasta que Cristo venga. Los hechos del Espíritu Santo no van a parar hasta que tu Hijo Cristo regrese, Padre, y tenemos la convicción de que el Espíritu Santo sigue obrando a través de personas pecadoras, a través de vasos frágiles, a través de personas que no son suficientes en sí mismas, pero que son utilizadas, que son llevadas y dirigidas por el poder de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Gracias, Padre, porque te has fijado en nosotros, nos has escogido para ser testigos tuyos, Señor, y para seguir cumpliendo con esta gran comisión de enseñar y bautizar en tu nombre a todas las naciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando aquello que Cristo nos ha mandado a enseñar, Padre. Que este estudio que vamos a comenzar, Padre, sea un reto para nosotros, sea un reto para tu iglesia y que nos lleve a la acción, que nos lleve a cumplir con los mandamientos que tú tienes y que nos lleve a ser testigos tuyos, Señor, en Tecamachalco, en Puebla, en México y en los confines de la tierra, Señor. A donde tú quieras mandarnos, que nosotros estemos dispuestos a ir y a obedecer, estando seguros de que tú eres quien sostiene la obra y de que también tú das galardón al obrero, Padre. Bendice a esta tu iglesia, bendice a estas personas que conforman esta congregación, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo en cada una de sus vidas, Señor. Derrama de tu plenitud, derrama de su convicción y pone en nosotros el querer como el hacer, así como lo encontramos en el desarrollo de Hechos, Padre. Que este capítulo 29 se siga escribiendo con corazones dispuestos y sobre todo con corazones confiados en tu poder, en tu amor y en tu dirección, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.